que sigues hablando en estos tiempos, Señor, que seas tú quitando toda comezón de oír de aquel hombre, de aquella mujer que no quiere entender lo que tu palabra nos habla en esta hora. Liberta, Señor, las mentes y los corazones atados. Quita toda ceguera espiritual, toda sordera espiritual, Padre, en el nombre poderoso de Jesús en esta hora. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú seas llevando esta palabra de bendición para mis hermanos y mis hermanas, Padre. Prometo darte toda la honra y la gloria, reconociendo, Señor, que instrumento soy en tus manos. Eres tú el quien hace la obra, eres tú el quien habla, Señor, a través de nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Que el Señor los bendiga una vez más, apreciados oyentes, en esta hora de la noche. Es una gran bendición de poderles saludar una vez más y poder de la misma forma compartir la palabra de Dios con ustedes. Y como hemos dado lectura en esta hora, en el libro de Joel, su capítulo 2, su versículo 12 y su versículo 13, que ya hemos leído, y a través de este texto, estos versos, el Señor me dirigía, ¿verdad?, con el tema. Y el tema es apariencia de ser hombres y mujeres de Dios. Una gran apariencia que hoy en día se está mirando, apreciados oyentes, en nuestra humanidad. Muchas veces fingimos ser algo que no lo somos. La palabra de Dios, ¿verdad?, nos habla de una manera clara. Y es que la ciudad de Judá y Jerusalén se encontraban en un estado de oscuridad espiritual, por la cual, ¿verdad?, el Señor con su grande misericordia había permitido una destrucción, una devastación sobre esta ciudad, con el único propósito de traer un despertar a aquel pueblo, a aquella nación, para que pueda venir y arrepentirse delante de la presencia de Dios, para que ellos puedan abrir nuevamente esos ojos espirituales y poder ver en el lugar que estaban parados, que estaban en un lugar de fango, que estaban en un lugar oscuro, que estaban en un lugar sucio, porque esta ciudad practicaba todo tipo de pecado, practicaba todo tipo de asquerosidad delante de los ojos de Dios. Al parecer, esta ciudad se le había olvidado de que hay un Dios, hay un ojo que todo lo ve, hay un Dios que escudriña la mente y los corazones de cada uno de los hombres. Al parecer ellos se habían olvidado de aquel Dios que habían visto sus grandes maravillas, sus grandes obras, sus prohibiciones, su protección, todo lo que Dios había hecho con este pueblo. Al parecer ellos se habían olvidado. Se miraba de toda clase de pecado en esta ciudad, pero en un momento tan grande la misericordia de Dios, que había permitido traer devastación, y por causa de esta devastación, por un momento este pueblo se hundía con una profunda tristeza, porque habían reconocido que había una separación tan profunda entre ellos y su Dios, por causa de la apostasía, por causa de la idolatría que habían metido en sus vidas, que habían metido en sus familias. Y en esta hora, apreciados hermanos, la palabra de Dios nos habla de una manera especial. El Señor trae una reprensión para nosotros. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. El Señor, a través de este versículo, nos habla de una conversión verdadera que Él desea en usted y en mí. Sin importar la edad que usted pueda tener, sin importar lo que usted hace o no hace,
en la obra de Dios. Sin importar en dónde usted se encuentra en este momento, posiblemente está en una cárcel, posiblemente está en un hospital, posiblemente está en su hogar, posiblemente está en su trabajo, posiblemente está en su apartamento, posiblemente está en su carro, posiblemente está caminando. Yo no sé lo que usted está haciendo en este momento. Pero el Señor le habla a través de una conversión verdadera que quiere ver en usted. Y esto se refiere a un cambio total de su vida. A un cambio genuino en usted. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo expresa estas palabras. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, que crucifiquemos nuestra carne y que podamos vivir una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Por qué motivo? Porque Él nos amó primero, porque Él se entregó por nosotros. Y nosotros, antes de ser creados, antes de venir en esta faz de la tierra, Él ya sabía que íbamos a fallar. Él ya sabía que la humanidad que había creado se iba a corromper. Él ya conocía el futuro de la humanidad que Él había creado. Y por eso Él nos dice a través de eso que nosotros tenemos que morir en Cristo Jesús y revivir. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que Él desea de nosotros es que crucifiquemos nuestros deseos carnales, crucifiquemos todo lo que nosotros anhelamos y que dejemos reposar de lo que Él diga en nuestras vidas. Y el versículo 12 del libro de Joel 2 nos dice de que convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Él desea que nosotros nos convirtamos. Cuando nosotros nos sometemos delante de la presencia de Él, aquí nos da la clave con ayuno, lloro y lamento. Muchas veces hay lágrimas en este tiempo, pero son lágrimas de apariencia. Lágrimas quizás no expresan un arrepentimiento genuino, sino son lágrimas de emoción posiblemente. Pero el Señor ya no quiere ver esas lágrimas de apariencia, de emoción nada más. Porque la emoción es pasajera. Pero lo que permanece es cuando hay un cambio verdadero, un arrepentimiento sincero. Es lo que Él desea de ti, apreciado oyente. Que tú te arrepientas con todo tu corazón y te acerques, te conviertas a Él. Que le aceptes y le reconozcas como tu único y suficiente Salvador. Porque Él está a las puertas, su venida está cerca. Pero a través de que tú puedes lograr que tu corazón se va quizás ahorita está endurecido, pero cuando tu corazón se ennoblece, se quebranta, es cuando tú te acercas a Él en ayuno, en oración, en vigilia. Cuando tú abres su palabra y de esa forma tú le llegas a empezar a conocer, interactuar con Él. Tú le hablas, Él te responde, tal vez no audiblemente, y si lo hace audiblemente, Él hace como Él quiere con nosotros. Si a Él le place hablarte audiblemente, Él te va a hablar audiblemente. Pero esto se da, lo que dice el apóstol Pablo, morir a nuestra carne, morir a nuestro yo, se da en base al sometimiento a Dios. Y Él nos ha dejado una clave tan importante en su palabra. Nuestro Dios nos dice en el libro de Isaías,
en su capítulo 58, su versículo 6. No es más bien el ayuno que yo escogí: desatar en las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Este es el motivo del cual Él nos insta a ayunar. Este es la directriz de Dios para darnos y decirnos: de esto se refiere el ayuno, para que nosotros podamos desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión que Satanás trae día tras día a nuestra vida, cargas de opresión por causa del problema, por causa de la enfermedad, que por causa de una situación tan difícil que está pasando a nuestro alrededor. Él quiere que nosotros vengamos y podamos ser libres de toda impiedad y soltar esas cargas delante de su presencia. Por eso Él quiere un sometimiento en nosotros. Él quiere que programemos ese ayuno. Gracias a Dios, si en tu congregación realizan actividades, busca del Señor, congrégate, habla con Él constantemente. Sabes, apreciado oyente, en esta vida terrenal todo pasa. Por eso es mejor hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Es lícito que tú hagas algo aquí en la tierra, pero escúchalo bien, tú no vas a llevar eso que tú estás queriendo y anhelando en el cementerio. Tú no lo vas a llevar cuando Cristo viene a arrebatar a su iglesia. Nada te vas a llevar, ni la ropa que tú portas. Él te va a transformar si tú estás bien con Él. Por eso vemos la gran importancia de venir y convertirnos de todo corazón a Él, humillarnos delante de su presencia, buscarlo en ayuno, con lloro y lamento, como dice esta palabra. Porque en el día de su venida o cuando la muerte llega a nuestra vida, yo no estoy segura. El día de mañana, yo no sé lo que me espera, pero el hoy, yo te puedo decir que es por su gracia que estoy con vida. Es por su gracia que estoy ahora hablándote de esta palabra. Y si yo muero, pues lo más importante, que mi vida esté bien con Él. Porque entonces iría a un descanso que es paz. Pero si yo estoy mal delante de Él, iría a un lugar de tormento, a un lugar en donde no tendré paz. Y esto es la gran importancia de poder yo hablar de la verdadera conversión que Él desea ver en nosotros. Que haya un arrepentimiento. Dice el versículo 13: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Nuestro Dios, a quien nosotros servimos, se duele del castigo. Él había permitido la devastación en este pueblo de Judá y Jerusalén, pero Él le dolía traer eso, pero Él decía: yo lo hago para que ellos recapaciten, para que ellos despierten, porque estaban viviendo en una oscuridad espiritual. El Señor no quería ver a su pueblo de tal forma, por eso Él traía este despertar. Y ahora pide un rasgamiento del corazón. Rasgar en vuestro corazón significa hacernos pedazos delante de Él, morir a nuestra voluntad, rendirnos a Él y decirle: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. El rasgar en nuestro corazón es una decisión personal que tú vas a hacer delante de la presencia de Él. No delante del hombre, no delante de tu mujer, no delante de tu familia, no delante de tus padres.
delante del Padre Celestial, aquel que te ha creado en esta faz de la tierra, aquel que te conoció desde el principio y te amó, delante de ese Padre eterno, que tú tienes que venir y rasgar tu corazón y decirle: Señor, quiero hacer tu voluntad, ayúdame a despojarme de lo que yo deseo, es lo que tú digas, eso voy a hacer. Porque Él pide este rasgamiento de corazón, en donde tú te rompes, en donde tú te partes en pedazos, cuando tú caes delante de Él. No es fácil hacer la voluntad de Dios. En momentos sientes desfallecer, en momentos cuando tú deseas algo y Él te dice: no, ese no es mi voluntad. Tú te sientes morir, tú te sientes desfallecer, sientes que no tienes fuerzas para proseguir, pero déjame decirte que en ese mismo momento, cuando tú te sientes morir, te sientes romper en mil pedazos, es allí cuando llega el Señor a poder venir a fortalecer, a restaurar ese corazón roto que se está rasgando delante de la presencia de Él, y poder permitir que tú seas moldeado por mi Creador. Nuestro corazón, nuestra vida empieza a ser moldeado por Él. Y es allí cuando su Santo Espíritu empieza una obra de restauración en nuestra vida, en donde todos los deseos de nosotros van por un lado y viene en la voluntad de Dios, direccionado por su Santo Espíritu en nuestra vida. Comienza esa restauración, es allí donde la fe en Él se vuelve más fuerte, se vuelve más en convicción para poder creerle y esperar en Él, apreciados oyentes. Esa fe se vuelve real, la esperanza en nuestra vida llega a resucitar. ¿Sabes por qué? Por el amor de Dios que tiene por nosotros. Ese amor que se siente como un fuego que empieza a purificar nuestra vida, que empieza a limpiar nuestra vida. Ese fuego de Dios que empieza a obrar en nuestra vida. Apreciado oyente, el Señor desea un rasgamiento de tu corazón delante de su presencia. Ya basta de decirte: yo conozco de Dios. ¿De qué te sirve conocer desde Génesis a Apocalipsis si no estás haciendo la voluntad de Dios? ¿De qué te sirve conocer tantos textos bíblicos? Yo conozco a muchas personas que andan en la calle. Yo conozco a muchas personas y sé de muchas personas que me oyen predicando la palabra de Dios aquí, en otros lugares, que saben más Biblia que yo, que conocen más cosas que yo, pero su vida, su testimonio, su fruto no lo muestran, apreciados oyentes. Y yo no soy quien para juzgarlos a ellos. Yo te estoy trayendo esta palabra porque Dios así quiere. Él quiere una conversión verdadera, un rasgamiento de corazón, que ya tú mueras a tu viejo hombre y digas: voy a hacer tu voluntad. Te voy a dar un ejemplo de cómo rasgar el corazón delante de Él, que cuando yo estudiaba esta palabra, Él me dirigía a traer este ejemplo tan precioso, y no hay otro ejemplo que yo pueda encontrar tan poderoso como el rasgamiento de este corazón que se encontraba, ¿verdad?, en un momento de dolor, un momento de quizás de como de preocupación, en un momento de que ha llegado la hora a venir a cumplir con lo que yo he venido a la tierra, decía mi Salvador Jesucristo. Y este ejemplo lo encontramos en el libro de Lucas 22, su versículo 41 al 44. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle.
Y estando, escucha esto, apreciado oyente, este es el rasgamiento de corazón que Dios quiere de nosotros. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este es el rasgamiento de corazón. Mi Jesucristo, mi Salvador, en un momento cuando Él ya miraba que el tiempo del arresto se acercaba, Él llegó a Getsemaní a orar delante del Padre, y aunque Él deseaba que sus discípulos lo hubieran apoyado para clamar, pero dice que ellos se habían quedado a dormir, estaban cansados, no querían orar con Él, pero en un momento Él aprovechó esa intimidad con el Padre a rasgar su corazón, y en agonía oraba más intensamente, y su sudor era y caía en la tierra como grandes gotas de sangre. Él rasgó su corazón delante de la presencia de su Padre y dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Apreciados hermanos, hoy en día el Señor nos habla a través de esta palabra. Ciertamente fue escrita para el pueblo de Judá y Jerusalén, pero esta es la condición espiritual de muchos hoy en día que se dicen ser cristianos, que se dicen conocer de Dios, pero sin embargo no han tenido una conversión verdadera. Por cual, te doy una señal por cual cuando ellos no han tenido una conversión verdadera, es cuando, por ejemplo, llega una prueba, llega una lucha, llega una dificultad, llega procesos, llegan desiertos, llega enfermedad, llega escasez, llega lo que llega a su vida, tan fácilmente se aleja de los caminos de Dios. Esa es la condición del que se dice ser cristiano, del que dice conocer de Dios, pero no lo conoce, no ha tenido una conversión sincera y verdadera en Él. Una iglesia que dice está entre dormida y despierta. Una iglesia que se encuentra en un estado, un pueblo que se encuentra en un estado de anestesia, está anestesiada. Y por causa de esa anestesia se le olvida que el Padre está tocando a la puerta. El amado está tocando para decir: abre, amada mía, perfecta mía. Pero nosotros muchas veces miramos nuestra conveniencia, el yo. No, el que yo esto, que yo lo otro, yo necesito aquello, yo no tengo tiempo para él, no. Pero mira, apreciado oyente, ya no pierdas más tu tiempo en cosas vanas, en cosas terrenales que se van a quedar en esta tierra. Procuremos poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Y verás cómo Él trae la bendición por añadidura en nosotros. Este libro de Joel, en todo este libro, nos habla de que la fe no debe de estar tibia en nosotros. De que la fe debe de estar caliente, ferviente. Porque en cualquier momento Él viene, apreciado oyente. La venida de mi Cristo está a las puertas. O estamos con Él o estamos contra Él. No hay término medio. Estamos con Dios o estamos contra de Él. En esta vida existe el mal y existe el bien. ¿De qué lado te encuentras? ¿De qué lado tú estás? Jesús nos habló en el libro de Mateo 24 de que el amor de muchos se iba a enfriar. Y Joel lo miraba palpablemente en esta profecía, en su capítulo 2, en todo el libro de Joel. De que había mucho pecado, el amor de muchos se había enfriado. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. El Señor está hablándonos a nosotros, pueblo de Dios, creación de Dios. Él nos está hablando en esta hora. Ya basta de ser esa humanidad, de ser esas personas que buscan placer antes que santidad.
que buscan su propia conveniencia antes de preocuparse si a Dios le agrada o no le agrada. Que buscan muchas veces tener éxito antes que obedecer a Dios. Que busca poder antes de orar a Dios. Apreciado oyente, esta es la conducción del pueblo en este tiempo. Busca primero lo que no le da la victoria. Pero a pesar de eso, apreciado oyente, hay una luz que sigue brillando. Y esa luz es el amor de Dios que llama a volver a Él con un arrepentimiento genuino. Esa luz de Dios que llama. ¿Y sabes cuál es esa luz? Mi Jesucristo, aquel que vino a derramar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Esa luz nos está llamando en este tiempo. Esta palabra viene a exhortarte, pero a la vez Él desea que tú te animes y te despiertes de esa oscuridad que tú estás viviendo, que ya no vivas de apariencia de ser un hombre que conoces de Dios o mujer que conoces de Dios, pero tus hechos demuestran que no es así. Por eso nos dice en el libro de Mateo capítulo 3:8. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Y esto el Señor Jesucristo le reprendía a los fariseos con esta palabra. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que Él desea de nosotros. Viene el día de Jehová, día de tinieblas y de oscuridad, grande y espantoso. Eso literalmente no significa solo un día. Eso significa, como nos habla el libro de Daniel, 7 años. Ese día grande de Jehová, día de tiniebla y de oscuridad, día espantoso. Si tú no arreglas cuentas con Él en esta hora, si en tu vida no hay una conversión verdadera, no hay un rasgamiento de corazón y sigues viviendo en apariencia de ser hombre y mujer de Dios, de cierto te digo que esos 7 años que vendrán para esta humanidad de gran oscuridad y espanto, las vas a vivir aquí. El día de Jehová está muy cerca. Apreciado oyente, Él nos pide llanto y lamento. El llanto que nace del arrepentimiento es el primer paso para la esperanza eterna en nuestra vida, para esta alma que nunca va a morir. Este cuerpo va a desfallecer, este cuerpo, ese gusano lo van a comer en aquel cementerio, pero el alma nunca va a morir. Es la que va a rendir cuentas delante del Creador de nuestras vidas. Por eso con esta palabra yo quiero animarte, apreciado oyente. Con todo mi corazón te he traído esto que Dios primeramente me habló a mí para compartírtelo a ti en esta hora de la noche. Y le doy la honra y la gloria al Señor por esta oportunidad, esperando que sea Dios obrando con su perfecta voluntad y el Espíritu Santo haciendo la obra que quiere en cada corazón en su debido momento, reconociendo que los tiempos de Dios son perfectos. Que el Señor los bendiga, apreciados hermanos. Agradezco a Dios por este privilegio